Vincent Van Gogh, un genio de la pintura, uno de los grandes maestros precursores de la modernidad. Y aquí lo vemos en un autorretrato de 1889, con esa mirada perdida, esa gestualidad tensa, agresiva, ese fondo de su pintura que parece vibrar como también su propia ropa. Ese rostro extraordinariamente deformado de cómo realmente era él. Más bien parece un agresivo campesino y no una verdadera genialidad en el territorio de la creación artística. Van Gogh logró ejecutar la venta de este célebre viñedo rojo en Arles y constituyó la única venta en vida. El único cuadro que vendió, y lo hizo en una exposición por una miserable suma de 400 marcos, que en aquel entonces era algo así como una miseria. Y todo fue, de hecho, una especie de acuerdo entre alguien que era artista y que guardaba relación con su hermano, que prácticamente cuadró la realización de esta operación de compra. Esa acción es precisamente la que le da una significación, porque los cuadros de Van Gogh alcanzan hoy precios de miles de millones de dólares. Las pinturas de Van Gogh están consideradas entre las más caras del mundo. El 30 de marzo de 1987, Lirios, una obra que no tiene gran trascendencia, se vendió en 53 millones de dólares por una casa subastadora neoyorquina. Esa misma situación se nos presenta poco después, en 1990, cuando uno de sus célebres obras de final de la carrera, el retrato del doctor Gachet, fue vendido por 82,5 millones de dólares por otra casa financiera, estableciendo así el nuevo precio récord. Contraste increíble. En vida apenas logró la realización mercantil de su obra y tuvo que conformarse con una cifra miserable. Después de muerto, en el siglo XX se logró ejecutar estas grandes ventas que todavía hoy asombran porque son cifras tremendamente significativas. Y como decíamos, Lirios es una obra sin gran trascendencia. Simplemente estas plantas que nacen agresivas desde el piso con unos colores que representan las cualidades básicas sin grandes pretensiones. Es verdad que el retrato del doctor Gachet sí es una verdadera obra maestra porque constituye una especie de análisis psicológico, un retrato psicológico del personaje que aparece retratado como tal. Van Gogh fue a lo largo de su vida una figura significativa dentro de su hogar, porque desde muy temprano, con una formación muy severa, la que tuvo muy cercano a él su hermano, su hermana, y se dedicó durante un largo tiempo a realizar diferentes actividades antes de introducirse en el terreno del arte. La carrera de Van Gogh concuerda con esa noción de genio abandonado, de genio incomprendido. Las películas, las novelas que se han realizado en torno a la vida y la obra de Van Gogh lo han reducido a ese tópico prácticamente. Fue básicamente un extraño a los ojos de sus amigos pintores, desde Gauguin hasta Toulouse-Lautrec o Signac. La grandeza de este hombre permaneció oculta bajo ese inexpresivo y torpe aspecto campesino que él mismo se dio en cada uno de sus autorretratos. Solo Theo, su hermano menor, se mantuvo siempre al lado de él y reconoció el genio de Vincent. Comprendió la alienación que esto suponía respecto al mundo que lo rodeaba. Se trataba de un individuo con un estado físico, mental, psicológico, algo frágil, que no se adaptaba al mundo existente
y que evidentemente estaba muy por encima de las expectativas de su época. Y esta tensión entre las posibilidades que él mismo sabía que tenía y que quería desarrollar a plenitud, y ese mundo que los rodeaba, cruel, agresivo, despectivo respecto a su producción, lo llevaba también a crearse una situación, una conducta, algo, por así decirlo, tensa, inadecuada, ¿no? En cierto momento. Theo era empleado de una representación de arte y luchó cuanto pudo para que el hermano fuera reconocido. Fue en vano. La tragedia humana y artística de Vincent fue demasiado para su sensible y reservado hermano. A pesar de su éxito público en el Salón Independiente, de que Pizarro y Gauguin lo felicitaran, Vincent terminó su vida en el verano de 1890 disparándose un tiro con una pistola. 6 meses después le seguiría en la muerte su hermano Theo. Hay un momento interesante de esta manera de vivir y de ser de Van Gogh que hay que profundizar en ella porque normalmente y de manera equívoca se interpreta que Van Gogh era un loco y nada más que eso. Es la manera más simplificada de tratar a un ser humano y a un artista. Oigan lo que dice en una de sus citas: experimento un periodo de espantosa claridad en los momentos en que la naturaleza es tan bella. Ya no estoy seguro de mí mismo y los cuadros aparecen como en un sueño. Veía la naturaleza, la veía vibrar, la veía moverse, la veía en movimiento, la veía en esa acción fuerte con que nos las presentaba y sin embargo no se sentía seguro de sí mismo y le parecía que entonces los cuadros eran como apariciones que tenía en sueños. Vivía un mundo onírico muy cargado, muy significativo, muy importante. Esa es la cualidad y la característica que presenta la obra, los cuadros de Vincent. Si contrastáramos la imagen de Van Gogh en la fotografía, en el retrato fotográfico, y en el autorretrato que se realiza, observamos serias diferencias. Esa actitud cruel, fuerte, agresiva, tosca, brutal que aparece en sus autorretratos pintados, contrasta con una fotografía en la que vemos un rostro tranquilo, amable, simplemente amoroso. Y los que lo conocieron en vida decían que jamás se ofrecía tal y cual era en ese interesante contraste que daba su pelo rojizo con sus ojos azul marino. Interesante la manera de transformarse en cada uno de sus autorretratos. No es casual que mucho tiempo después un interesante y bien polémico cantante norteamericano se refiriera a la hermosura que tenía Vincent Van Gogh como hombre, como ser humano, como tal. Y sin embargo, ese desprecio, ese desdén con que lo trataba el mundo que estaba a su alrededor. Es la primera vez con él que en la historia del primitivo movimiento moderno aparecía un artista que no era de origen francés. Van Gogh era holandés y poseía una pasión y una profundidad de sentimientos comparado a los de su compatriota Rembrandt, a pesar de hallarse bastante lejos de conseguir la perfección pictórica de acuerdo a los cánones establecidos desde la época renacentista. Van Gogh fue un experimentador y nunca previó tener ese tipo de producción artística. Su ambición expresiva era tan poderosa que las formas tradicionales no la podían contener, de manera que las modificó y la adaptó a su voluntad. Y esto cualifica esa expresividad de sus líneas excitadas y retorcidas, las pinceladas violentas que a veces se acercan prácticamente a una brutalidad en el ejercicio de la pintura. La rudeza de su arte distingue a la de Van Gogh, que moderó su primitivismo consciente con las reglas de la armonía clásica, pero en cierta forma. Las formas permanentemente móviles y agitadas de los cuadros de Van Gogh corresponden a la naturaleza característica de la vida real con sus siempre fluctuantes movimientos.
es la cualidad. Su disonancia, a veces abrupta, su precario equilibrio entre el orden y la anarquía, tenían un carácter muy germánico. Y eso lo convierte en una especie de síntesis de todo el arte de este periodo. Vemos aquí una de sus primeras obras, esta célebre vaca acostada, brutalmente abordada, con el trabajo no solamente del pincel, sino de la espátula, con cierto grueso, cierta textura que le era característica, le fue característica en algunas de sus obras. Es muy célebre estos comedores de papa. Van Gogh volcado a ponernos de manifiesto ese mundo humilde de la Europa profunda, en la que las personas estaban agobiadas por múltiples enfermedades y padecimientos, y su dieta consistía fundamentalmente, casi únicamente, de la ingestión de patatas. Y eso está aquí muy bien marcado en cada uno de los rostros y en la presencia de este banquete. Van Gogh también nos dejó una huella en los paisajes que le eran cercanos en diferentes momentos. En París frecuenta a Paul Signac, tratando de aprender la teoría puntillista. Realizó unas cuantas pinturas, especialmente interesante es el interior del restaurante, y evidentemente no tarda en darse cuenta de que este enfoque tan metódico, que requería un largo periodo de tiempo para culminar una obra como tal, estaba bien ajeno a su temperamento. Y al cabo de un año en Arles, pues pinta el café nocturno, que ya se aparta completamente del método puntillista. Ahí vemos el interior del restaurante, se puede observar claramente ese espíritu impresionista, pero igualmente divisionista y puntillista, que lo había aprendido con el teórico del neoimpresionismo Paul Signac. Son obras que evidentemente ponen en relación a Van Gogh con los movimientos anteriores, lo inserta en la historia del arte que le era contemporánea en esos momentos. Sin embargo, ya el Puente de Siena comienza a poner de manifiesto algunas de las cualidades de él. La vibración de la naturaleza. Estas hierbas, este mar, estas formas de color que logran una especie de movimiento permanente dentro de la estructura de la obra. A pesar de que el punto de partida de Van Gogh fue el impresionismo francés, no hay duda de que hubo una cierta tendencia hacia la composición plana inspirada en los grabados japoneses de madera, que eran o fueron célebres en este periodo de tiempo. De ahí sus series japonesas, en donde observamos toda una serie de apropiaciones respecto a los grandes maestros del grabado y de la pintura oriental. Cada uno de estos cuadros de la serie japonesa correspondiente nos revela cómo trató de asimilar, hasta el punto de que se hizo incluso un autorretrato con impresión japonesa, en la que se mezclan elementos de las características del grabado oriental con las peculiaridades de esta intensidad que su pintura iba recogiendo, esta vibración en el color y en las formas correspondientes. Parece interesante ver este cuadro con novelas francesas. Del mismo modo que simplificamos la vida de Van Gogh cuando decimos era un loco, era un desquiciado, estaba afectado siempre. Aquí también nos encontramos con otro gravísimo error. Van Gogh no realizó estudios sistemáticos en el sentido tradicional del término. Tampoco obtuvo un diploma en una academia de aquel momento. Se rechazaba semejante tipo de estudio. Sin embargo, su cultura era vasta. Su intención y su interés por la literatura fue grandioso. Y por si fuera poco, no puede perderse de vista que durante un tiempo previo a su trabajo como artista, como pintor, se dedicó nada menos que a predicador cristiano, predicador de la Biblia. Y sus estudios de los sagrados textos fue bastante bien reconocido por sus contemporáneos, lo cual indicaba su extremo grado de cultura. Si no continuó en ese trabajo que él venía realizando de predicación, que por cierto lo hizo en lugares muy humildes y a costa de gastos inmensos que nunca
podía él mismo sufragar completamente y tuvo que apelar a la contribución, la ayuda de su hermano, la ayuda de las personas a donde realizaba su predicación. Tuvo que abandonarlo como consecuencia de su pequeño tartamudeo que le provocaba alguna risa, alguna distorsión en el mensaje que quería trasladar. Y prefería no crear este ruido en su traslación del mensaje y abandonó este tipo de trabajo. Aquí tenemos el célebre par de zapatos, sobre el que ya volveremos al final, y en el cual se observa claramente el trabajo especializado que hace Van Gogh para marcar el desgaste de las botas, de las suelas, etcétera, etcétera. El filósofo alemán Martin Heidegger, en el origen de la obra de arte, lo escogió como un ejemplo gráfico ilustrativo para fundamentar qué es una obra de arte. Ese famoso cuadro de Van Gogh que pintó varias veces, las mentadas botas de campesino. Y cada cosa, cada semblante, parece que hablara de algo que está más allá. Incluso unos zapatos, decía Heidegger, dejados en el suelo, hacen que la interpretación abra caminos. Algo que está más allá. Esa lectura profunda que pretendía Heidegger debía hacerse de una obra de arte. Las botas, los zapatos campesinos serían, por sus desgastes, textura y suela, una metáfora del espacio recorrido y del tiempo transcurrido. Y aquí vemos esta serie de naturalezas muertas con botas en la que dejaba un verdadero signo importante en la obra de arte. Si a la pregunta ¿qué vemos en esta obra? Respondemos simplemente unas botas, traicionaríamos esta idea que formulara Martin Heidegger. Unas botas que están raídas, que están destruidas, que están marcadas por el paso del tiempo, cuyas suelas en muchos casos se nos muestran efectivamente como bien desgastadas. Es tratar de ir más allá del objeto, es tratar de encontrar la metáfora que esconde, los valores simbólicos que están presentes, los indicadores que nos señalan algún elemento, un mensaje correspondiente. El espacio recorrido y el tiempo transcurrido, diría resumidamente el señor Martin Heidegger. Esta obra, que comienza a apartarse de la producción anterior, Salón de Baile, constituye las primeras aproximaciones que estuvieron cercanas al trabajo que realizaría con algunas figuras. Él tenía como ideal la obra de Millet, el gran realista francés, el colega de Courbet, que a su vez había sido influido por Daumier, y por lo tanto recurre al estilo realista a este hombre común, simple, el sembrador, el campesino, el labriego. Y de ahí algunas obras que, tituladas después de Millet, resultan de una apropiación de los trabajos realizados por el maestro francés. Muy célebre esta, Melodía, Descanso del Trabajo. También una obra de esta producción cercana a la de Millet, donde aparece ese momento de descanso, de relajamiento tras una jornada intensa, y donde aparecen en primer plano precisamente los zapatos del labriego. Vale la pena detenerse especialmente en esta obra, Café Nocturno. Van Gogh tenía la habilidad y la curiosidad de escribir permanentemente a su hermano, relatándole su estado de ánimo, las tensiones que tenía frente a determinadas circunstancias de la vida o los proyectos que venía realizando. Le escribió a su hermano que al hacer esta obra se refería a un café en el que todo el mundo podía volverse loco en un instante. Y el café, efectivamente, debido a la manera de abordarlo, parece una verdadera locura. En primer lugar, el contraste excesivo de colores bastante incongruentes entre sí, el verde y rojo de las paredes y techo, el amarillo intenso del piso, la forma con que brutalmente agrede a la perspectiva a la hora de crear el efecto de luces y sombras, y la manera extraordinariamente enigmática con que aborda cada uno de los personajes que están presentes a esa hora en el Café Nocturno.
como para volverse loco. Por si fuera poco, nos adelanta algo que va a ser significativo en otras obras posteriores. ¿Cómo expresar la intensidad de la energía eléctrica? Como ven, hay un efecto peculiar debajo de cada una de las bombillas, de los focos correspondientes que están en el techo, que nos adelanta lo que después sería parte de esa simbología peculiar de los animados, de los cómics, en los que se expresa los golpes, las acciones, los ruidos de una forma determinada. Bueno, pues aquí él lo expresa claramente esta energía que parte de cada una de estas emanaciones de foco. Interesante detenernos en esta célebre silla de Bunsen. De nuevo, un valor semióticamente bien expresado. Su silla, la silla de Bunsen, como él mismo la denominó. Una silla cualquiera. No, una silla que se ha convertido parte de él, que es sinónimo de su descanso, de su momento de relajamiento, de la distensión de su cuerpo, de su estado de ánimo, cuando se sentaba sobre ella. Él mismo le relataba al hermano el papel primordial que ocupaba esta silla dentro de su vida como tal. Y estas mismas sillas aparecerán de nuevo en la obra célebre también de la habitación de Bunsen. Le diría a su hermano, esto no es la habitación tal y cual está. La he pintado con los colores que la he sentido. Con los colores que la he sentido. Interesante. Van Gogh estaba introduciendo algo que después ha sido teorizado en diferentes momentos. Los colores del sentimiento, no los colores especialmente propios de cada uno de los objetos que estén en la distribución de la imagen correspondiente, sino aquellos con que yo siento algo. Puede ser que en un determinado momento yo me sienta mal, me sienta turbado, me sienta deprimido por determinadas circunstancias y una habitación blanca la vea negra. Eso nos pasa a menudo. Un día soleado nos parece que está lúgubre y bastante falto de luz. Bueno, porque son los colores no reales, sino los colores del sentimiento. Y de esa manera, con esta descripción, él nos da una pista para entender la intensidad que tienen estos colores contrastantes de cada uno de los elementos y en conjunto de esta habitación. Unos cuadros que parecen no colgados, unas sábanas y una cama que están bastante chocantes entre sí, una total y absoluta despreocupación por la perspectiva. Cada mueble, cada objeto está ubicado de una manera anárquica sin procurar el establecimiento de los criterios de figura, fondo, las distancias correspondientes. Este ejercicio, que corresponde a una búsqueda vanguardista, está también marcada, como decíamos, por determinados sentimientos y estados de ánimo personales. Otro elemento simbólico que nos dejó en herencia: las naturalezas muertas con girasoles. El girasol, bueno, una flor, una planta que muchas personas acostumbran a conservar en floreros, en búcaros dentro del interior de su casa, en algún lugar determinado. Puede ser en ofrenda, puede ser en recordatorio, puede ser como un simple homenaje a algo, a alguien. Para Van Gogh, los girasoles representaban la presencia cercana de Gauguin. Y eso, cuando empieza a anunciarse la posibilidad de que Paul Gauguin visitara y estuviera con él trabajando en Arles, bueno, pues utiliza este medio para celebrar la presencia o la cercanía de la presencia correspondiente. Durante un tiempo trabajaron juntos, pero sin embargo, como después veremos, pues no fue logrado el ejercicio de esta comunidad. Ciprés y Hombre, frente al asilo, con motivo de una crisis que tuvo correspondiente, pues no le quedó otra alternativa que ser ingresado, y el tratamiento que sufrió fue intenso para poder tratar de rescatarlo. Observen las diferentes características de este cuadro. Toda la vegetación está en tensión, está en vibración. El cielo igualmente.
El color preferente de él, el amarillo, es el que más se resalta dentro del sanatorio, dentro del asilo, donde él estuvo albergado durante un tiempo. Y esto prepara la atención para una de sus obras más relevantes y más popularizadas, La Noche Estrellada, de 1889. Más que estrellas, parecen grandes soles que vagan por el firmamento, se entretejen en términos de espirales que se cruzan entre sí. Toda una serie de elementos vibrátiles que están nadando sobre la superficie de un cielo azul medio negruzco. Igualmente le pasa al ciprés que está delante, y cada uno de los objetos, las montañas, etcétera, parece estar en tensión. Una obra que además se ilumina con la presencia de estas luces de estrella correspondiente, que va a volver a reproducir en otra variante, esta vez en un estilo un poco impresionista, dejando ver la imagen de esta luz desdoblada sobre la superficie del mar. Una especie de provocación que utiliza igualmente una apropiación del grabador Doré, La Ronda de Prisioneros, y un poco indica hasta qué punto estaba su estado de ánimo, su sentimiento. Él es un prisionero, el único prisionero que mira hacia nosotros, que proyecta la visión hacia nosotros. Y esta ronda también ha pasado a convertirse en una obra significativa. En los tiempos que estuvo trabajando con Gauguin, pues hizo una obra que fue significativa, Caminos con hombres andando, una carretera, un ciprés, una estrella y la luna en cuarto creciente. Un ejemplo quizás único en su estilo de una acción de titulación, de utilización de un suplemento verbal extremadamente largo y descriptivo. Esto se fue perdiendo a lo largo de la vanguardia. Evitar esta descripción, esta duplicación verbal de lo que ya visualmente podemos estar viendo. Ya nos habíamos referido a la hora de las ventas de este célebre retrato del doctor Gachet. Un retrato psicológico, no pretende ser la imagen fiel. Era un poco mostrándole a todos y especialmente a su hermano, con quien comentaría la obra, de que este doctor Gachet estaba medio tenso, medio encrispado, medio sometido a ciertas presiones psicológicas, y llegó a decirle, hermano, parecía un loco. Interesante y cómico porque era precisamente el doctor Gachet el último que lo atendió en uno de sus momentos más significativos de tensión nerviosa y de crisis neurótica correspondiente. Llegamos a este célebre último cuadro, Campo con Cuervos, probablemente la última pintura de Vincent Van Gogh. Interesante cuadro al que se le han rendido especiales homenajes. Un sitio similar escoge Van Gogh para dispararse tratando de sucumbir, de suicidarse. Y aquí, en este campo de trigos, evidentemente aparecen estos cuervos que nunca se sabe si van o vienen, y un poco son el indicador de la muerte cercana. La intensidad del amarillo que lo acompañó en casi toda su obra, esta especie de explosión del cielo que siempre se ve teñido de elementos negruzcos de una u otra manera. Akira Kurosawa, el célebre cineasta japonés, pues recorrería una gran parte de la obra de Van Gogh para llegar a este lugar, a este sitio, y detenerse frente a la obra en un museo, quitándose el gorro correspondiente en señal de reconocimiento a quien fue un gran maestro de la pintura. La ansiedad del ser humano desarraigado y sin hogar, la sensación de vacío y del absurdo de la vida. Eso encontró en la obra de Van Gogh la expresión visual constante, gracias a sus experimentaciones y su búsqueda. Pintar a una persona, un objeto, no significaba conseguir para él una fiel reproducción de sus apariencias. Pretendía mostrarnos un poco más lo que había en el interior de él. Su concentración formal, sus líneas agitadas, su intensificación del color, sugerían un mundo exterior sacudido hasta su cimiento. Mundo exterior. Sí, el mundo exterior se veía siempre sacudido en las obras de Van Gogh,
pero probablemente eran el efecto de esas sacudidas tan violentas que tenía su propio mundo interior. Reflejaba su propia experiencia, sus ansiedades, los miedos de la época, que se manifestaban en él siempre con una fuerza explosiva. Si su amigo Gauguin decidió trasladarse de la Europa corrupta hacia las zonas del Oriente, especialmente a las Islas Marquesas o de Tahití, para huir, para refugiarse en otro medio más primitivo, aquí la fuerza de Van Gogh estuvo en tratar de expresar desde la propia Europa, en lugares algo aislados, estas tensiones y esta fuerza explosiva de este tiempo. El teatrero Antonin Artaud, en un extenso poema en prosa, diría: regreso al campo de Cuervo. ¿Quién ha visto cómo en este cuadro equivale la tierra al mar? El mar es azul, pero no de un azul de agua, sino de pintura líquida. Van Gogh ha retornado los colores de la naturaleza, pero a él, ¿quién se los devolverá? Aquel que supo pintar tantos soles embriagados sobre tantas parvas sublevadas, el café de Arles, la recolección de los olivos, los aliscampos, el puente sobre un agua en donde se tiene el irrefrenable deseo de hundir el dedo de un movimiento de regresión violenta de la infancia. Esta última parte de la expresión o del poema de Artaud, pues nos indica un poco las cualidades que tiene esta pintura. El uso no solamente del color, sino de la textura, por el frecuente empleo del grosor de la pintura, el efecto visual tridimensional de la pintura, es lo que promueve esta idea de querer meter el dedo, hundir el dedo, porque tal parece que estamos frente al paisaje real como tal. Y era una de las características de este señor, que evidentemente había sido maltratado por el tiempo. Sus autorretratos son una muestra de esta intensidad de vida, de esta contradictoriedad interna que tenía y la manera con que él asimilaba un mundo que le resultaba algo cruel. Este autorretrato se hizo famoso, célebre, por este vendaje que está cubriendo una oreja. Fue quizás Van Gogh el primero y único de los artistas que de manera individual pretendió crear una comunidad de creación. Esto lo van a intentar posteriormente otros pintores de la vanguardia y lo van a lograr con mayor o menor éxito. Van Gogh fue el pionero en este sentido. No se retiró a trabajar independiente, quiso crear esta comunidad e invitó a su amigo Gauguin para constituirla. Sin embargo, las dos personalidades, la de Gauguin y él, eran bastante alejadas entre sí. Y los enfrentamientos fueron sucesivamente creciendo. Pasó el tiempo inicial, la explosión de júbilo expresada a través de los girasoles, de las discusiones que tenían hasta altas horas de la noche. Y unido a toda una serie de discrepancias que iban teniendo cada vez mayores, se suma el hecho de cierto filtreo con una chica dentro de un hotel. Estas circunstancias lo llevan a realizar un acto que pudiera parecer típico de una locura, pero que en realidad son la expresión de esa crisis emocional que tenía frente a un individuo al que estimaba, que igualmente lo respetaba y lo admiraba, y sin embargo había producido en él una reacción completamente opuesta a lo que había esperado de una u otra manera. El enfrentamiento de dos individuos que finalmente termina en tragedia. Y lo vemos entonces caracterizado con este corte del lóbulo de una de sus orejas, que fue un momento de su crisis más significativa. Los autorretratos, repito, siguen dándonos este elemento peculiar. Es interesante porque los que van a seguir a Van Gogh reconocerán a toda voz la importancia, la significación que tuvo el señor Vincent Van Gogh con respecto a la producción artística. El maestro Pablo Picasso diría: cuando ya nadie sabía cómo continuar, él encontró un amplio camino para el futuro. Abrió un camino y recorrió ese camino.
No es casual que Picasso y el que entonces era también su cercano amigo Matisse decidieran en su etapa juvenil hacer una retrospectiva de Van Gogh como de otros de los que precedieron a los procesos de vanguardia del siglo XX. Esta acción nos indica no solamente el reconocimiento que tuvieron, sino el valor y la significación que le otorgaban al trabajo que había realizado Vincent. Aquí tenemos la tumba de Vincent Van Gogh, el lugar donde descansan sus restos, y observamos una especie de remodelación que se ha hecho posteriormente para donde están ubicados ambos, el señor Vincent y su hermano Theo, el que lo ayudó a lo largo de su vida desde el punto de vista económico, sentimental, y que lo acompañó en el último lecho de muerte, después que intentó suicidarse y tuviera un periodo de varios días de tensión hasta su fallecimiento. Es la estampa de lo que esto significa. Pero más allá de este lugar donde yacen sus restos, pues tenemos la memoria histórica de la obra de Van Gogh en su Ámsterdam natal, en este célebre Museo Van Gogh que alberga una buena parte de la obra del gran maestro holandés.